Vamos a comenzar la clase en breve. Estoy esperando que lleguen algunas personas más. ¿Me pueden confirmar si me escuchan y me ven bien? Sí, ingeniera, buenas tardes. Ok, listo. Gracias. Entonces, eh, como saben, hoy día tenían que entregar el informe del trabajo grupal. Tenían que entregarlo hoy día antes de las 3 de la tarde, pero si si había problemas para subir, había también permitido una entrega de fuera de plazo hasta el sábado en la noche, domingo en la mañana. Así que si han tenido dificultades con el envío, por favor súbanlo ahí de todas maneras. Tiene que ser subido por el aula virtual. No lo envíen por el correo electrónico, sino que debe ser subido en el aula virtual, por favor. Hay una persona que me escribió, pero no. Percy Yankee, ¿quién me escribió? A ver. Si Percy Yankee se encuentra. No, todavía no llega. Después hablaré con él en todo caso. ¿Han tenido dificultades para subir el archivo? ¿Algún problema técnico el que me quieran mencionar? Ingeniero, una pregunta. Dime. Ya, eso de participaciones se sube si han tenido problemas nomás, ¿cierto? O Solamente obligatoriamente. están abiertos. No, es opcional. Solamente se han tenido problemas. Mi grupo no tuvo problemas, por eso estamos en duda. No se sube. Entonces no se sube. Listo. Gracias, ingeniero. Profesora, una consulta. El nombre del archivo decía letra del equipo. Eso es a criterio de usted, ¿verdad? ¿No tenían equipo? ¿No tenían letras sus equipos? No. Nunca tuvo. Ya, entonces no se preocupen. Ah, ya, gracias. Normalmente les pongo letras a los equipos, pero bueno, se me debe haber pasado. ¿Algo más? Ya llegó Percy Yankee. Percy, te respondí al correo. Tienes que, por favor, subir el informe en el aula virtual. Buenas tardes. Todavía está permitida la entrega fuera de plazo, así que vuelve a tratar de subir el archivo en el aula virtual, por favor. Veo que tú ya subiste un anexo, así que si lo has enviado, no sé si lo enviaste o se lo dejaste como borrador. Una vez que aprietan el botón para enviar, ya no se pueden hacer modificaciones. No está como borrador. Percy, ¿estás ahí? Buenas tardes, sí. Por favor, vuelve a tratar. No puede enviar todo. ¿Por qué no puedes enviar todo? ¿Qué te parece? ¿Qué mensaje te aparece? No, sí permite enviar más de un archivo. Hay grupos que han subido 3 archivos, 4 archivos. Si no, comparte pantalla para ver qué te parece. No, nada de correo. Tienen que subirlo por el aula virtual. Comparte tu pantalla para ver qué te parece. No, entonces otra persona de tu equipo lo tiene que subir. Ustedes tienen que hacer este tipo de cosas por computadora. Es una evaluación importante, ¿ah? Es el informe final. No es cuestión de hacerlo por el celular. Tienen que subirlo por el aula virtual. Miss, Y buenas tardes. buenas tardes, Miss. Miss, disculpe, tengo un detalle en cuanto al video. Me ha tomado bastante tiempo en convertirlo en un MP4, pero yo ya subí mi archivo, el Word y el PDF con bastante tiempo. Había un par de minutos con los que yo ya había subido anticipadamente, pero el tema es que el video está todavía en conversión. O sea, está todo editado, solo falta convertirlo en MP4 y eso me está tomando bastante tiempo. Incluso me sale ¿En qué mensaje. formato está? ¿En qué formato El, está?
Cuando uno, bueno, en la grabación de ti creo que lo pone en formato MWL o algo así, pero yo lo estoy pasando en MP4. MWL. Ujú. Entonces yo lo estoy pasando en MP4, pero eso me está tomando tiempo. Como le digo, mis archivos ya fueron subidos anticipadamente. El detalle son los No videos. creo que sea, no creo que sea MWL el formato. Es que no recuerdo en qué formato te guarda los videos Teams, porque nosotros hemos trabajado con Teams para el tema de la... Con Teams. Sí, Y exacto. lo descargaron de Teams. Sí. Ya, yo siempre descargo video de Teams, no tengo problemas para abrirlo. No, o sea, no Sube el tengo archivo. problemas mis para abrirlo, sino que como usted indicó que de preferencia sea formato MP4, entonces Pero pues... súbelo en el formato que lo hayas bajado de Teams, no hay problema. Ah, es que el detalle que ya está en proceso, o sea, ya me está faltando poco. Creo que sería lo mismo si hago eso. Solo es cuestión de que Entonces, cargue la conversión y ya tendría el video. Pero como le digo, es solo cuestión de tiempo. No sé si por me... lo que te refieres por la impuntualidad. Bueno, esas cosas ustedes tienen que manejar, la gestión de Ujú. tiempo. De todas maneras, si se demoran un par de minutos no es mucho problema, pero sí voy a darme cuenta si es que están entregando muy tarde y sí se van a ser penalizados. Es, No me puedo acordar de todos los detalles de cada caso de cada uno de los equipos. Es imposible. Tengo demasiados equipos que corregir. sí, No me voy a acordar tocar. yo entiendo eso, pero mi pregunta era, una vez que ya tenga el tema de la conversión, ¿a dónde podría subir el tema del enlace? Porque yo lo he puesto como comentario, mejor dicho, tenía pensado ponerlo como comentario en mis archivos, en el campus virtual. ¿Por qué no lo puedes subir como archivo? No, estoy hablando de los videos, ¿Y por qué no lo puedes subir como archivo? al campus, uff, eso pesaría bastante. Igual tienes que subir a algún lado. Claro, de preferencia, yo recuerdo que mencionó el tema del enlace en Drive. Podrían presentar un enlace en Drive, pero ese enlace ya tiene que estar en el informe, ya tiene que estar en el archivo Word. Si no lo has puesto, ahora hay que hacer. Ah, no le entendí, esa parte, es que nosotros no pusimos ¿cómo se llama este enlace en el Word? ¿Cómo ibas a presentar entonces el enlace? Ese era el detalle, porque como le digo, tenía problemas con la conversión. Obviamente, O sea, es ustedes tema de también son puntualidad. futuros ingenieros, ¿no? O sea, tienen que poder, esos son pequeños detalles que deberían ser capaces de manejar solos y tratar de anticiparse a las dificultades. En todo caso, sube un archivo en Word, en blog de notas o Word, con el link de tu enlace, de tu carpeta compartida. Pero ya esas cosas, Ruli, realmente deberías poder manejar tú solo. Otra alternativa más fácil es poner el enlace en el comentario del campus virtual, en donde está la página de los documentos. ¿Se podría o no? Porque se puede Eh, poner comentarios una vez que si se ya... puede poner comentario, a ver, ¿cómo lo veo yo? A ver, ¿cómo aparece? No lo abro. Porque sí te permite poner comentarios. Sí, Entonces, sí puedes poner ahí, ok, pero muchas gracias. asegúrate que esté el link. Ok, gracias. Rápidamente. Ya. Percy Yankee, ¿ya estás tratando de subir los archivos o al menos uno de tus compañeros? Porque no voy a aceptar por correo electrónico, ¿ah? Ya saben que tienen que ser por el aula virtual. ¿Alguna otra dificultad que hayan tenido? Sí, profesora. Lo que pasa es que al momento de subir para ver el Turnitin, em, Sí. ya no pude ya subir de nuevo. Entonces ahí puse en el comentario que no lo considere eso, ya que otra compañera lo envió. Le voy a bajar puntos por eso. Les dije una versión. ¿Algo más? Ustedes no creo que se den cuenta de la cantidad de archivos que tengo que regir ahora y cada vez que tienen ese tipo de situaciones me hacen me hacen perder tiempo. Y que evidentemente será obviamente considerado en la calificación.
No, listo. Entonces, la próxima semana tenemos las exposiciones de los trabajos grupales y la presentación del anuncio publicitario. Si tienen cruce horario, me tienen que avisar hoy día mismo qué día tienen cruce horario. Si por alguna razón no pueden asistir, porque si no yo voy a definir de forma aleatoria y por mi propio criterio quiénes van a exponer el miércoles y quiénes van a exponer el viernes. No se puede hacer todo un solo día porque no va a haber suficiente tiempo. La exposición se va a realizar de forma bastante rápida porque son muchos estudiantes y mucho que se tiene que presentar. Así que no se van a aceptar exposiciones que superen el tiempo máximo permitido. Si ustedes ya cumplen con el tiempo máximo permitido, yo los corto y ya no voy a permitir a los demás exponer. Así que asegúrense de que hayan medido bien el tiempo de la exposición y que todos vayan a tener tiempo de exponer. En el informe, en el archivo acerca de las indicaciones para el trabajo grupal, se les dieron algunas indicaciones acerca de la exposición, pero principalmente les mencionaba que era un 25% de la nota del trabajo grupal. Algunas cosas adicionales que se tienen que tener en cuenta para la exposición las vamos a ver hoy día. Entonces, primero quiero ver con ustedes ese tema para que quede claro lo que se tiene que trabajar y cómo lo tienen que presentar. Y luego vamos a hablar un poco acerca de sus prácticas calificadas. Entonces, sobre este anuncio publicitario, sobre esta exposición, cada exposición total, incluyendo la presentación del anuncio publicitario, tiene que tener una duración máxima de 10 minutos. 10 minutos como máximos. Dependiendo de cuántas personas pertenecen a su equipo, van a tener que considerar la cantidad de minutos por persona. Generalmente, lo que se entiende es que son de un minuto o minuto y medio por persona que van a estar hablando. Y esto se tiene que trabajar de forma que no hayan rebalses. Así que practiquen, solamente practiquen qué es lo que van a decir y cómo lo van a decir. Deberían tener ya definido cuál va a ser su exposición, cuál va a ser la información que van a presentar. No deben leer, no es cuestión de leer las diapositivas y tampoco es cuestión de leer un archivo que tengan abierto o un documento a la mano. Si leen, si me doy cuenta que estoy leyendo, les voy a bajar puntos, porque ustedes deben ser convincentes. Estamos en clase de marketing y una de las cosas que hemos mencionado al inicio del curso es el marketing personal. Y esto incluye un desarrollo de la capacidad de comunicación oral y su manejo de la comunicación cuando quieren transmitir mensajes. Si están leyendo, el lector se va a aburrir, no va a prestar mucha atención. Tienen que ser mucho más genuinos y tienen que hacer énfasis en las palabras clave. Eviten ser monótonos. Cuando la conversación, la comunicación es monótona, la audiencia se aburre y tampoco les presta atención. ¿Cómo se va a corregir? Voy a calificar sobre 4 puntos el aviso publicitario, 3 puntos va a ser acerca de la explicación del proceso seguido, 3 puntos acerca de la identificación y presentación de los resultados más importantes, 2 puntos van a ser sobre las diapositivas y en total van a tener, por lo tanto, un máximo de 12 puntos por el trabajo grupal propiamente dicho. Además, cada uno de ustedes va a tener una evaluación individual, una calificación individual, correspondiendo a cómo han hecho su presentación de su parte, su exposición y cómo han respondido a las preguntas. Consideren que las preguntas que les puedo hacer pueden ser sobre cualquier parte del trabajo grupal, que lo tienen que conocer
hacer bien, no solamente lo que ustedes han hecho directamente. Entonces, en la parte individual se va a calificar sobre 4 la demostración del conocimiento del tema y sobre 4 la efectividad de la comunicación verbal y comunicación no verbal. La parte individual, por lo tanto, va a ser calificada sobre 8. Esto se suma para tener una nota de exposición. Y esto va a tener un peso de 25% de la nota del trabajo grupal. Ahora, en caso hayan problemas de trabajo en equipo, les voy a dar también la posibilidad de subir un archivo de evaluación del desempeño y de la participación. En el caso de que suban ese archivo, voy a tener en cuenta el porcentaje obtenido en la calificación de la parte grupal. Entonces, si Juan, por ejemplo, obtiene 75% en la evaluación de desempeño por parte de sus compañeros, te voy a multiplicar 0.75 por la puntuación que obtuvo de la parte grupal, por ejemplo, 12 por 0.75, más los puntos que obtuvo en la parte individual. A esto le restaría las penalidades por impuntualidad, interrupciones u otras, y con eso sí se llegaría a la nota individual de exposición, que se multiplicaría por 0.25 para sumarla a para considerarla en el cálculo del trabajo grupal. Entonces, sobre todo esto, como se den cuenta, 4 puntos es sobre el aviso publicitario. El aviso publicitario puede ser de diversos tipos, pero tiene que estar alineado a lo que han ustedes definido en cuanto a sus estrategias y propuestas del informe del trabajo grupal. Este aviso tiene que ser desarrollado entonces con cuidado y tiene que demostrar el esfuerzo invertido en él. Los pasos para desarrollar una comunicación eficaz de marketing, una comunicación de marketing eficaz según Kotler y Armstrong, según lo que hemos visto en clase, es primero determinar el público objetivo, hacia quién se van a dirigir, luego establecer los objetivos, es decir, qué respuesta están buscando, quieren mejorar el posicionamiento, quieren aumentar las ventas en el corto plazo, qué es lo que desean hacer. Tercero, tienen que diseñar el mensaje, seleccionar los medios de difusión, seleccionar la fuente del mensaje y obtener retroalimentación. Evidentemente, la obtención de la retroalimentación no es algo que les voy a pedir que hagan por anticipación. La retroalimentación, en todo caso que obtengan, va a ser la mía, pero el resto sí deberían trabajar. Entonces, en ese sentido, lo que les va a tomar más tiempo es la parte del diseño del mensaje. Sobre el diseño del mensaje, tengamos en cuenta la estructura de un anuncio, que debe incluir la promesa del beneficio, la explicación de la promesa, la ampliación, la prueba de la aseveración y la acción a emprender. Eso sobre todo se utiliza para los avisos estáticos como los folletos. Otra cosa a tener en cuenta es el modelo MECAS de conceptualización de medios y fines de los componentes de la estrategia publicitaria, Means, Ends, Conceptualization of Components for Advertising Strategy, y el uso de los 5 elementos para crear anuncios. Entonces pueden usar atributos del producto, beneficios para el consumidor, puntos de apalancamiento, valores personales y el marco de ejecución. Entonces tengan en cuenta cuando van a hacer el anuncio, cuáles van a ser el sustento por el cual, o sea, cómo van a convencer al cliente, ¿no? Se van a basar en el beneficio que se está entregando, se van a basar en los valores, qué es lo que cómo van a poder ustedes convencer. Y además, tengan en cuenta que no todo el convencimiento, no toda la forma de convencer al cliente necesariamente tienen que ser racionales. Muchos de los anuncios, sobre todo hoy en día, están basados más bien en la generación de emociones. En ese sentido, Cloudback, Villarreal y los demás nos plantean algunos recursos publicitarios que se pueden utilizar, como el miedo, el humor, la música, la racionalidad, emociones, escasez y el sexo. Obviamente, como estamos en una clase académica de universidad, la última no es apropiada para el salón de clase, pero el resto sí pueden utilizarlo, ¿no? Si tal vez ustedes quieren apelar al humor,
para llamar la atención y generar una empatía, un sentido de identificación con el cliente. Eso les podría ayudar luego a vender su mensaje publicitario. Podrían apelar también a la racionalidad, mostrarle los beneficios objetivos que estaría obteniendo. Podrían apelar a la escasez, decirle ya falta poco, son muy pocos, no te quedes sin esto, usar la música, etc. Entonces, estos son algunos recursos que podrían usar. Traten de pensarlo bien y no quedarse solamente en cosas demasiado sencillas o superficiales. En cuanto a los marcos de ejecución, pueden usar animación, pasaje de vida, dramatización, testimonio, autoridad, demostración, fantasía o plantear un anuncio informativo. Es decir, ¿cómo van a presentar el anuncio? Van a hacer que se interprete una escena de la vida, como la mamá que recibe el polo manchado de su hijo y dice, mira cómo está manchado, no te preocupes, lo voy a lavar, etc. Y se interpreta una dramatización de una escena, o van a presentar un testimonio, una persona diciendo, yo soy un dentista hace más de 30 años y conozco que es lo más importante para los dientes de los niños, y yo sé que yo les recomiendo esta pasta dentífrica que van a usar, ¿no es cierto? Entonces, hay varios marcos de ejecución que podrían usar, pueden elegir uno de ellos. Ahora, todo esto les estoy mostrando porque obviamente el aviso publicitario tiene que ser desarrollado con detenimiento. Por eso les estoy pidiendo que entreguen el informe hoy día y ya tienen entonces todo el fin de semana y los primeros días de la próxima semana para enfocarse solamente en pulir el anuncio publicitario. ¿Cómo lo voy a evaluar? Voy a tener en cuenta la originalidad, si su anuncio publicitario es realmente distinto al resto. Si están presentando algo que muestre su creatividad. Si simplemente están copiando algo que ya existe y cambiándole el nombre del producto, obviamente no van a tener puntos muy altos que digamos, van a tener 0, prácticamente 0. También voy a tener en cuenta la efectividad de la comunicación, si han logrado transmitir el mensaje apropiadamente. En eso tienen que trabajar, porque muchos de ustedes tienen dificultades en la redacción. Cuando solía yo enseñar introducción a la ingeniería, les solía decir a mis alumnos que presten mucha atención en el curso de lenguaje, y obviamente nadie me hacía caso porque como son futuros ingenieros piensan que el lenguaje no es importante. Pero el lenguaje es fundamental, porque si no son capaces de transmitir su mensaje apropiadamente, entonces no van a alcanzar su objetivo. Entonces, esto es importante. Entonces, si realmente se ha podido entender lo que querían decir, si realmente las palabras que están presentando, las imágenes que se están mostrando contribuyen al entendimiento de su mensaje. Tercero, voy a tener en cuenta si su mensaje está alineado con las estrategias del plan de marketing, si realmente lo que ustedes han hecho está relacionado, está alineado con lo que dijeron que se debería hacer según su informe del trabajo grupal. Cuarto, voy a ver si el mensaje y formato están alineados con el posicionamiento de la marca. Hay marcas que ya tienen un lenguaje visual bastante conocido. No, por ejemplo, Apple tiene un lenguaje bastante minimalista y sofisticado, ¿no? Bastante, se conoce bien el tipo de letras, el tipo de letras que utiliza, el tipo de colores y formas que utiliza, que es completamente diferente el formato utilizado por Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro tipo de letra, que tiene otro tipo de representación visual. Entonces, las decisiones que tomen acerca de los colores, el tipo de texto que utilicen, así como las palabras mismas que utilicen, estar alineadas con el posicionamiento de la marca. Además, el objetivo que están planteando también tiene que estar alineado con el tipo de mensajes que la marca suele querer transmitir. Luego, el formato debe ser consistente con mensaje, con la imagen de la marca. El formato debe ser apropiado para el canal a utilizar.
Si ustedes me dicen que van a transmitir este anuncio publicitario por Instagram, entonces evidentemente el tamaño tiene que ser cuadrado, ¿no es cierto? Si van a hacer esta transmisión en, por decir, va a ser un anuncio audiovisual en YouTube, tal vez más bien debería ser horizontal. Si va a ser transmitido en televisión, también debería ser más bien tipo paisaje, tipo horizontal, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser consistente con el canal que estén utilizando. Asegúrense también de tener en cuenta las tipo de recursos que se plantean para cada canal. Si van a usar una imagen estática y la van a transmitir por redes sociales, deben incluir el texto alternativo, que es la descripción de la imagen que el lector de pantalla va a leer a las personas que lo utilizan, ¿no? Para las personas con discapacidades visuales. Entonces, esta inclusión del texto alternativo ya es fundamental por temas de accesibilidad. La utilidad, si realmente su anuncio es útil, si va a ayudar a cumplir con los objetivos de la empresa, si es atractivo, se va a llamar la atención y va a atraer al cliente, y también el esfuerzo demostrado. No estoy esperando algo 100% perfecto porque ustedes no son especialistas del mundo de la publicidad. Sí estoy esperando que demuestren que se han esforzado. Entonces, si ustedes se arriesgan y se nota que han hecho un esfuerzo particular, pero que tal vez el resultado no es perfecto, hay errores, hay algunas cosas que no salieron muy bien, y yo lo voy a entender y voy a apreciar el esfuerzo. Si ustedes solamente se quedan en lo simple, en lo fácil, en el facilismo, también me voy a dar cuenta y su nota va a ser reflejada. Va a reflejar eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el anuncio publicitario? Profesora, disculpe, buenas tardes. Soy el alumno Cardoso. Una consulta con respecto del anuncio publicitario, o sea, tendríamos que hacer un video. Puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser un aviso de radio, etc. Puede ser lo que ustedes decidan hacer siempre que cumplan con lo antes mencionado. Pero si es que hacen una imagen estática, tienen que de todas maneras presentar texto alternativo, la descripción de la imagen. Si hacen solamente sonido, tienen que también presentar una transcripción del sonido. Esto para acostumbrarlos a los temas de accesibilidad, ¿sí? Y profesora, si fuera un video, ¿cuánto tiempo tiene que durar como máximo y cuánto como mínimo? Depende del canal que estén usando y de sus objetivos. Yo no voy a tomar las decisiones. Las tienen que tomar ustedes. ¿Ustedes creen que una persona está dispuesto a ver un anuncio publicitario que dura 15 minutos? Probablemente no. ¿Ustedes piensan que con un anuncio de 2 segundos es suficiente para transmitir un mensaje de forma efectiva? Tal vez no. Va a depender de cómo ustedes estén tomando las decisiones y de el tipo de mensaje y canal que están tratando que estarían utilizando. Ese es el tipo de decisiones que tienen que justificar. Miss, disculpe, una pregunta. Sí. Miss, en cuanto al anuncio publicitario, ya sea hecho de manera audiovisual, supongamos vía YouTube, al momento de poder, mejor dicho, al momento de realizar dicho anuncio, si el grupo o el equipo usan software, ya sea para, no sé, manipular una imagen o darle voz, o sea, en pocas palabras, ¿cómo es que el grupo tiene la seguridad de que ha trabajado en caso de que pues no proporcione, digamos, evidencia notoria por parte del grupo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mi grupo simplemente hacemos uso de software? Obviamente hacemos la publicidad, pero no tenemos una participación directa acorde de repente, pues, esto sé, por nuestra voz o que alguien salga. Simplemente hacemos la manipulación directa de un software. Entonces, ¿eso es válido? Lo que me estás preguntando es cómo voy a saber yo que tú has trabajado. Exacto, Miss. Ok.
se va a dar, es evidente, realmente es evidente porque voy a ver si han cumplido con seguir los lineamientos antes mencionados. Si su mensaje tiene un objetivo claro, si su mensaje tiene un formato alineado con la empresa, si su mensaje es original, todo eso me va a dar cuenta. Además, como les digo, yo voy a considerar que trabajan en equipo y que todos han participado efectivamente en el desarrollo del anuncio, a menos que me suban un formato de participación que lo contradiga. Si no me suben el formato de participación, yo supongo que todos han contribuido 100% al desarrollo de este anuncio, ¿ok? Y eso no significa que todos tienen que mostrar su rostro o su voz en el anuncio. No es necesario, pueden contribuir de otra forma. Es más, el anuncio no necesariamente tiene que tener personas reales. Podrían usar animaciones, podrían usar otro tipo de contenido, ¿no? Pero yo lo que voy a calificar es lo que les he mencionado anteriormente. Y les aseguro que es evidente. O sea, es algo muy, muy fácil de ver si es que lo han trabajado o si no lo han trabajado. Gracias, Miss. Ya, entonces, sobre la exposición. Las recomendaciones generales. Deben usar un fondo que no distraiga y de preferencia, es decir, cuando ustedes expongan en la cámara, ¿no es cierto? Eviten usar un fondo digital muy cargado, porque eso también puede distraer. Usen un fondo que pueda como pasar desapercibido, digamos. Su rostro tiene que estar centrado en la cámara. Muchas veces cuando ustedes exponen, yo termino viendo solamente así, la frente, o están tan cerca o tan lejos que no se puede ver el rostro completo. Entonces, asegúrense de tener su rostro bien centrado. Tengo que ver su rostro completo, porque el lenguaje no verbal también está considerado en la calificación. Yo voy a ver cómo se mueven, voy a ver cómo hablan, qué tanto están transmitiendo con sus expresiones y demás. Eviten sombras. Si a veces no se dan cuenta de que la luz está posicionada justamente a su espalda y por lo tanto su rostro está completamente en la sombra. Obviamente eso les va a hacer perder puntos. Asegúrense que su rostro esté iluminado. Tienen que usar cámara web, audífono y micrófono. Todos los tres tienen que estar activados el día de la evaluación, del día de la exposición. Durante toda la exposición, todos los participantes deben tener activados sus cámaras web, ¿ok? Solamente activan el micrófono cuando van a hablar. Hagan pruebas con sus equipos antes de la exposición. Verifiquen que sus cámaras y micrófonos funcionan, que su cámara está bien posicionada. Sobre todo los que van a utilizar su celular como cámara, asegúrense de situarla en una zona apropiada, de tener como que en una altura apropiada. Y para eso es bueno que se preparen, que lo verifiquen antes. Una sola persona va a compartir diapositivas porque si no va a haber muchas dificultades. Entonces asegúrense quién va a compartir diapositivas y que sepa cuándo tiene que cambiar de diapositiva. Por eso es siempre bueno que ustedes hagan un simulacro de exposición antes. Yo misma, cuando era estudiante universitaria, nosotros nos preparábamos, exponíamos antes de la exposición en clase y también exponíamos frente a alguien. Me acuerdo clarito haber expuesto frente a mi papá y todo el equipo exponíamos frente a mi papá y mi papá nos daba feedback, nos daba retroalimentación y sus comentarios los utilizamos para mejorar nuestra exposición. Eso es algo que les recomiendo hacer, que a mí me ha funcionado muy bien. Verifiquen que cada uno hable 1 o como máximo 2 minutos, pero que en total la exposición sea de menos de 10 minutos. De todas maneras, menos de 10 minutos. Entonces asegúrense de eso. Eviten que hay veces cuando exponen, hay una persona que habla 10 segundos y otro que habla 5 minutos. No, eso les va a perjudicar tanto al que se explaya demasiado como al que ha hablado demasiado poco. Tiene que ser balanceado, tiene que ser equilibrado.
y solamente una intervención por estudiante. Si, por decir, Ruli comienza exponiendo, terminas la parte que está exponiendo y ya no vuelve a hablar hasta el final de la exposición. No estén entrando, saliendo y volviendo a hablar, y no, nada de eso, porque, como les digo, yo tengo que calificar y no tengo tiempo para estar siguiendo estos malabarismos. Entonces, hablan una vez y después nada más. Una sola intervención por estudiante, y obviamente hasta, si es que tengo preguntas, les avisaré quién tiene que responder. Sobre las diapositivas que van a ser calificadas, deben incluir una carátula con los nombres completos de los integrantes. Asegúrense que los nombres estén bien escritos y estén en el orden correcto. A veces se equivocan en el orden de los apellidos o confunden un apellido con nombre, etc. Asegúrense que estén bien, todos verifiquen. Y tienen que estar en el orden de su participación en la exposición. Es decir, el que va a estar más arriba, el de primera fila, va a ser el que primero va a exponer. Luego pasa el nombre del que va a exponer como segundo y después el que tercero que va a exponer, y así sucesivamente. Para yo después solamente copiar esa tabla y pegarle en mi archivo Excel y ahí poner las notas correspondientes a cada uno de ustedes. Entonces, en el orden de la exposición. Usen un fondo de diapositivas que no distraiga. A veces le gusta poner colores muy vivos, muy llamativos, o con imágenes o demás. Y el problema es que si no hay un buen contraste entre el fondo y el texto, no hay buena legibilidad. Así que eviten esas cosas, traten de ser más minimalistas en cuanto al diseño de la diapositiva para predominar la legibilidad. Usen un texto conciso, solamente presenten en texto los puntos clave, no incluyan párrafos completos. No se trata de copiar y pegar el informe en diapositivas, se trata de identificar cuáles son los puntos que deben ser resaltados, enfatizados, y completar esa información con imágenes específicas y útiles, así como gráficos. No es cuestión de poner solamente imágenes de decoración, sino imágenes útiles, gráficos, diagramas, fotografías reales de la situación que están hablando, ¿no? De forma que ustedes puedan referenciar esa imagen o en todo caso complementen lo que ustedes están diciendo de forma verbal. El texto debe ser legible, debe tener una letra de tamaño apropiado. Fíjense la letra que estoy mostrando de estas diapositivas. Esta letra se puede leer bien, se entiende. En la computadora cualquiera lo puede leer. A veces ustedes ponen letras tan chiquitas que no se lee para nada y no sirve de nada tener una diapositiva cargada de texto de letra muy chiquita porque no se puede entender. ¿Ok? Verifiquen la ortografía. Citen la fuente de información según norma ZAPA, muy importante, incluyendo las imágenes, y deben incluir referencias bibliográficas al final. Después de la exposición, voy a hacerles preguntas para una evaluación oral. Todos los integrantes del equipo deben saber cómo se realiza el trabajo completo. Yo les haré una pregunta a cada integrante y cada integrante deberá responder solamente a la pregunta que le ha sido dirigida. No respondan la pregunta que se ha hecho a otra persona. La respuesta debe demostrar conocimiento del trabajo realizado y de los conceptos teóricos del curso que debieron ser aplicados en el trabajo grupal. Solo respondan a la pregunta que se les hace. Si yo le hago una pregunta a Ruli, Cristel no debe intervenir hasta que yo la llame. ¿Ok? Por favor. Recomendaciones. Lean el informe completo. Yo sé que hay unas cosas que se han dividido, que lo han dicho, tú haces esto, tú haces lo otro. Bueno, lee todo lo que se ha presentado en el informe, porque cualquiera de esas cosas se les puede preguntar. Escuchen con detenimiento la exposición del equipo completo. Háganse unos a otros preguntas y explíquense las partes que podrían causar dudas. Y anticípense a las preguntas que podría hacerle la docente y piensen en cómo le responderían. ¿Qué tipo de preguntas les podría hacer? Generalmente les voy a hacer preguntas acerca de los resultados del análisis realizado y que me justifiquen las decisiones tomadas. Entonces vayan pensando en cuáles son los resultados que han obtenido
cómo los presentarían y cuáles han sido las decisiones y por qué han tomado esas decisiones. Y asegúrense de que sus decisiones estén relacionadas con la teoría estudiada en clase. No es muy complicado esta parte, solo es cuestión de darse un tiempo. De nuevo, como experiencia de cuando yo era estudiante, porque todo lo que les pido son cosas que me parecen razonables porque las he hecho. Cuando yo era estudiante, para el curso de Ingeniería de Plantas, teníamos en esa época un jefe de práctica, que es como un asistente al profesor. Fuimos al jefe de práctica y le presentamos lo que íbamos a exponer y demás, y le pedimos que nos recomiende qué tendríamos que hacer para mejorar y todo lo demás. Eso en la Pontificia Católica, donde se puede hacer ese tipo de cosas. Bueno, el jefe de práctica nos dio recomendaciones, pero también nos dijo lo que les estoy diciendo, que nos anticipemos de las preguntas de la profesora. Y particularmente averiguamos que a esta profesora le gustaba preguntar para el proyecto que se estaba proponiendo, cuáles eran los objetivos de tu proyecto y cuáles eran los resultados, y ver si encajaba, si lo que tú habías planteado que ibas a hacer realmente lo estabas cumpliendo. Entonces, nosotros preparamos una serie de diapositivas con las respuestas ya preparadas a ese tipo de preguntas. El día de la exposición salen a exponer varios grupos y la profesora a todos les preguntaba lo mismo. ¿Cuáles eran los objetivos de tu proyecto y cuáles son tus resultados? Y en los objetivos habían dicho algo así como que queremos mejorar el flujo de plantas, ¿no? El flujo de los materiales, y en los resultados en ningún momento dijeron nada sobre el flujo. Entonces, completamente inconsistente el resultado. Y obviamente todo el mundo salió, pues todos esos grupos salían todos cabizbajos, ¿no? Porque no lo hacía bien. Mi grupo teníamos un proyecto un poco más modesto, en el sentido de que trabajamos en una pequeña empresa, entonces no había inversiones tan grandes, pero sí nos aseguramos de tener una diapositiva con los objetivos y los resultados, y para cada objetivo mostrábamos el resultado obtenido. Entonces, si nuestro objetivo era A, mostramos el resultado que correspondía. Y entonces cuando nos hizo la pregunta, le mostramos la diapositiva y lo expusimos y le explicamos, ¿no? Y la profesora se quedó así boquiabierta y nos dijo, ya, no hay más preguntas, se pueden sentar. Y nos puso 19. O sea, ya no podía hacernos más preguntas porque ya estábamos preparados, ya estábamos ahí alistados, ¿no? Es como que vas a la guerra, tienes que alistar. Como dicen, ¿no? A guerra preparada, a guerra avisada no mata gente, algo así. Entonces, igual, ustedes traten de pensar qué preguntas les podría hacer yo y prepárense a responder ese tipo de preguntas. Ya. Esto es unas indicaciones generales sobre la exposición. ¿Tienen preguntas? No hay preguntas. Ahora, una de las cosas que les he mencionado, pero que probablemente no lo conozcan tan bien, es el tema del texto alternativo, y es algo que de lo que les quiero hablar ahora, porque es fundamental. Cuando trabajamos el tema de marketing, muchas veces estamos buscando llegar a una audiencia amplia, o en todo caso asegurarnos de que los diferentes segmentos de clientes puedan ser informados, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer concientización. Ahora, sin embargo, muchas veces nuestros mensajes no necesariamente son accesibles. Y si no son accesibles, estamos excluyendo a personas a las que no vamos a llegar. Entonces, ¿en qué caso puede que no sea accesible? Si nosotros proponemos un mensaje publicitario en forma de imagen, como un folleto, una imagen, una fotografía en Instagram, por ejemplo, en las redes sociales, y la publicamos solamente como foto, como imagen, las personas que tienen discapacidad visual, personas ciegas, por ejemplo, o que simplemente no ven bien,
podrían no llegar a entender nuestra imagen, no van a tener acceso a nuestra imagen porque no van a poder ver, captar el mensaje, ¿no? Estamos excluyéndolos. Entonces, es bueno conocer cómo podríamos llegar a ellos. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Bueno, sabemos que muchas de estas personas con discapacidad visual utilizan lectores de pantalla. Los lectores de pantalla son softwares que van a leer lo que dice la pantalla de forma audio. Entonces le van a dictar, le van a leer a la persona lo que aparece en la pantalla. Cuando es texto, lee el texto y no hay problema. Obviamente, cuando pasa una imagen, el software no lo puede leer, ¿no? ¿Qué hace en ese caso? El software va a buscar el texto alternativo, es decir, una metadata, algo que está introducido en el archivo, en este componente, y va a leer eso. Ese texto alternativo es lo que se puede utilizar para poder transmitir nuestro mensaje. Básicamente se trata de describir la imagen con palabras. ¿Cómo se hace? A nivel de Instagram, que seguramente es uno de los canales que más van a usar ustedes, ustedes cuando van a subir una nueva foto, bueno, la suben de forma normal y luego, ratito, la publicidad. Suben la foto, ¿no es cierto? Y luego van a ver que existe varias configuraciones que pueden utilizar. Entre estas configuraciones al final van a ver que dice configuración avanzada o en inglés Advanced Settings. Hacen clic en este texto y les va a aparecer una nueva pantalla. En Advanced Settings van a ver que dice Write All Text o escribir texto alternativo. Hacen clic aquí en esta flecha, ¿no? Y les va a aparecer otra pantalla. Y en esa pantalla lo que ustedes pueden hacer es escribir la descripción. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen del ejemplo, ¿no? De la naturaleza y está escribiendo una descripción. Es un camino de trekking que tiene girasoles y que se ha tomado en un día con cielo azul, ¿no? Pueden estar describiendo. Obviamente, en el caso de una publicidad, lo que ustedes escribirían en el alt text correspondería a lo que se vería en el folleto publicitario o el video publicitario. Dirían, se está viendo, pueden decir las frases que se mencionan, el tipo de colores, el tipo de personas o imágenes que se utilizan y lo escriben. No es algo que sea necesariamente tan fácil, sobre todo las primeras veces, puede ser un poco complicado, porque es como traducir, ¿no? Pero con la práctica se va a mejorar. Entonces yo les estoy pidiendo que por favor utilicen esto. De todas maneras, aquellas personas que quieran hacer un aviso publicitario estático de tipo folleto. De por sí, los avisos publicitarios estáticos son mucho más sencillos de hacer desde el punto de vista técnico y por lo tanto deben ser mucho más perfectos porque no les requiere tanto esfuerzo técnico. Se hace un aviso audiovisual, como eso requiere un esfuerzo mayor desde el punto de vista técnico, yo voy a entender de que pueden haber algunos errores o algo que no enfocó bien, o sea, puedo tener más tolerancia a los errores. En el caso de un aviso estático, como es más fácil, voy a ser mucho más exigente. Entonces, eso es la primera advertencia. La segunda advertencia es que de todas maneras tiene que tener un texto alternativo. Esto es un tema de accesibilidad que está relacionado con la ética profesional, pero también está relacionado con las expectativas de los clientes. Ya cada vez más los clientes están exigiendo que las empresas trabajen con ética profesional. Y finalmente, como le digo, esto está relacionado con la capacidad de llegar a las audiencias a las que nos queremos dirigir. Entonces también nos conviene a nosotros, no solamente por ser buena onda, sino que también es algo que nos conviene. Entonces, esas son algunas indicaciones que les quería decir. En todas las redes sociales hay alguna forma de poder entrar a tener texto alternativo. Personalmente yo no uso
todas las redes sociales, así que no les puedo decir para todas, pero simplemente lo googlean, ¿no? Y le dicen cómo va a aparecer y generalmente es evidente, ¿no? No hay mucha dificultad, a veces está un poco más escondida. En Instagram está prácticamente escondido, en Twitter y Tumblr es mucho más evidente. Y también justamente eso refleja también las comunidades en estas redes sociales, ¿no? En Tumblr, por ejemplo, la gente utiliza mucho el texto alternativo, y si no lo usan, el texto alternativo, lo ponen como imagen, descripción de imagen, y le ponen ID, ¿no es cierto? Que significa image description. Entonces, también depende del tipo de valores de la red social. Pero siempre, por favor, tengan en cuenta eso. Hoy en día, y estamos en el siglo XXI, ya la gente está siendo mucho más exigente con el tipo de acciones empresariales. Y también ustedes deben ser capaces de aprovechar todos los recursos a los que tienen a su disposición. Entonces, hasta aquí el tema del anuncio y de la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? No, perfecto. Ahora, la próxima semana va a ser exposiciones. Generalmente tengo tiempo al final para hacer un poco de un pequeño repaso entre el examen final, pero no siempre. Entonces, para asegurarme de que no hayan dudas muy fuertes, quiero darle algunos consejos antes este mismo día, ya como para prepararnos a fin de ciclo. Pero primero voy a pasar lista, porque si no después me olvido. También les aviso que tienen sus notas de práctica calificadas en el aula virtual y en el SAP. Ya deberían estar abiertas también en el aula virtual. Fíjense, si no tienen acceso a la nota en el aula virtual, por favor me avisan, pero en el SAP ya debe estar de todas maneras. Y les voy a después comentar algunas consideraciones que he tenido en la calificación. Atención a la lista. Aranda Kleider. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias. Atamari Eva. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias. Becerra Vini. Presente, ingeniera. Gracias. Cardoso Oscar. Cardoso. Gracias. Cori Eric. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias. Chavarri Jessica. Presente, ingeniero. Gracias. Delgado Paul. Delgado Paul no se encuentra. Díaz Ruli. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias. Escobedo Rosalía. Presente, ingeniera. Gracias. Flores Johan. Flores no se encuentra. Johan no se encuentra. Flores Josué. Presente, ingeniera. Gracias. Flores Jacqueline. Jacqueline no se encuentra. Fuentes José. Gracias, ingeniera, presente. Gracias. García Camila. Camila no está. García Marjorie. Marjorie no está. Juanque Roberto. Juanque no está. Laura Mari Carmen. Presente, ingeniera. Gracias. Minaya Joshua. Presente, ingeniera. Gracias. Nolasco Andrea. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias. Olivares Mervin. Olivares. Gracias. Ortiz Allison. Ortiz Allison. Presente, ingeniera. Gracias. Palomino Camila. Gracias. Paz Ángel. Paz. No está. Pedrosa Michael. Pedrosa. No está.
¿Está Prado Saraí? Presente, ingeniera. Gracias. Quesada Mirta. Quesada no está. Ramírez Cristel. Presente, ingeniera. Gracias. Ramos Mateus. Presente, ingeniera. Gracias. Tataja José. Taje no está. Vázquez José. Presente, ingeniera. Gracias. Yankee Percy. Gracias. ¿Alguien más? Disculpe, ingeniera, buenas tardes. García. García Marjorie. Ok. Sí, ingeniera. ¿Alguien Soy más? profesor Roberto Juan, que se me fue la señal justo en Ok. ese momento. Ya, pero no se olviden de escribir en el chat. No sé por qué no escriben. ¿Alguien más? No, ahora sí no. Ya. Ya, Percy y Yankee, ¿ya pudiste subir el archivo? Me preguntan, ¿hay alguna forma o algún trabajo que pudiera dejar para poder obtener puntos en el examen final o poder subir otra calificación? En el examen final, puntos para el examen final no. El examen final es el examen final. Y para subir su calificación tenían la opción de hacer el trabajo de visión. ¿Alguien ha hecho? ¿Quién hizo el trabajo de visión? Recuérdenme. ¿Nadie? No se puede subir, no puedo subirles puntos en el examen final. Eso es, sí, bueno, eso, Miss, sí. con respecto a eso, ¿usted cree que de repente podría considerar como una especie de bonificación, pero a la vez también sacrificio por la mejor publicidad? O sea, ya sería como un mérito, porque creo que sí, hay varios que estamos dependiendo del examen final. Es que no puedo calificar, o sea, no puedo poner puntos en el examen final. El examen final es un documento aparte. Para Es una práctica o modificar la última práctica, o ya no se puede para modificar. cambiar una práctica. Claro, la En intención verano, al ¿no? menos de subir un par de puntos, aunque no sea en el examen final, pero sí de repente con alguna práctica. Ya que se elimina una práctica, entonces de repente se podría elevar una nota de alguna otra práctica y así poder, ¿no? Al menos tener un poco más de fe. Deja de pensar. Ya, mis, gracias. Antes de seguir hablando de estas cosas, sobre las prácticas, ¿no? En las prácticas, en general la parte teórica creo que no debe haber mucha duda, muchas dificultades, si las hay me avisarían, pero primero quiero hablar más que nada sobre la parte práctica, los ejercicios. Obviamente, como les pedía que trabajen con pronósticos y luego, sí, con pronóstico básicamente, utilizaron casi todos el archivo del caso de Federico y lo adaptaron para poder hacer los cálculos correspondientes. Esto no es. Está bien, pueden usarlo como una herramienta, ¿no es cierto? Pero tienen que primero saber utilizarlo, segundo, tener cuidado a la hora de utilizarlo, y tercero, saber cómo presentar los resultados. Entonces, pueden usar eso, pero por ejemplo, en este caso yo les había planteado un ejercicio en donde solamente habían 5 días útiles para la semana. En el caso de Don Federico se trabajaban los sábados, en el caso de la práctica no se trabajaban los sábados. Por lo tanto, se tenía que eliminar la fila de los sábados.
no era cuestión de poner 0 en día de sábado, sino simplemente eliminarla. Y cuando hacen el promedio, por lo tanto, solo se divide, se suma todo y se divide entre 5. Esto parece evidente, pero algunas personas se equivocaron al respecto, por eso lo estoy mencionando. Segundo, tenían que tener cuidado con el alfa a utilizar y cambiar el alfa para que correspondan los datos del enunciado. Tercero, también tenían que tener cuidado cuando hacían el cálculo del índice estacional, asegurándose de utilizar el promedio diario esperado mencionado en el enunciado. No era exactamente que se calculaba con el archivo Excel, sino lo que se indicaba según la suposición del enunciado. Entonces, eso era a nivel de la utilización de los datos, ¿no? De cómo usar el dato. Para eso también, cuando usaban el modelo estacional, también tenían que reemplazar la parte de estos datos, ¿no? Tenían que cambiarlos y poner lo que se estaba indicando en el enunciado. Si no los cambiaron, es un error y por lo tanto no tienen la nota correcta, ¿no? Es bastante sencillo, pero cuando algo es sencillo, tienen que hacerlo bien, porque si no ya no tengo ya mucha tolerancia al error, ¿no? Y luego tenían que presentar los datos. Y aquí en la presentación en donde ha perdido muchos puntos, porque, no sé, ustedes a veces lo presentan como si estuvieran presentándome un borrador en lugar de una evaluación académica universitaria. Tienen que saber presentar. Les voy a dar ejemplos de cómo lo han presentado algunos de sus compañeros de clase para que vean que es posible. No les estoy pidiendo cosas imposibles. No es cuestión de simplemente copiar y pegar la tabla en Excel. Una tabla no es un cálculo, porque no puedo ver cuáles son las fórmulas utilizadas. Lo que ustedes tenían que mostrarme eran los cálculos. Y por eso les pedí solamente un índice estacional y un pronóstico, para que puedan ponerme el cálculo completo. No les pedí todos los índices y no les pedí todos los pronósticos. Así que tenían el tiempo de copiar la información. Esto es lo que presentó uno de ustedes. Y como ven, nos indica la fórmula teórica y luego reemplaza los datos de los valores del enunciado en esta fórmula teórica y nos da el resultado calculado. Y luego me dice en una frase cuál es el resultado. Entonces me presenta la fórmula, entonces de nuevo aquí vemos primero la fórmula teórica, el reemplazo de los valores dentro de la fórmula, el resultado numérico obtenido y luego la frase que me dice el resultado final. Todo eso tenía que estar mencionado. Algunos de ustedes me pusieron cualquier cosa o no me pusieron nada. Entonces, eso también se ha considerado en la calificación. Ay, ingeniera, disculpe. ¿Era necesario poner todo Sí. eso? Era necesario poner todo eso, sí. Ahora, como él fue el único que lo hizo así de bonito, he sido bastante amable y he tenido en cuenta otro tipo de presentaciones. Pero esta es la forma correcta y es la forma en que la tienen que presentar en el examen final. También he aceptado este tipo de presentaciones, en donde no me pone la fórmula con letras, sino me dicen índice estacional igual demanda estacional media sobre demanda total media, por ejemplo, y los valores calculados, y finalmente la respuesta. Este es de otra sección, por eso no aparece el mismo resultado, por si acaso no se asusta. Pero igual, me dice la fórmula, me dice el cálculo, me dice el resultado, luego me dice la frase. Todo eso les pedía. En el enunciado, si lo leen, les dije, díganme la fórmula, digan los cálculos exactos y escriban una frase completa. Está indicado en el enunciado, así que lean los enunciados. Además, tengan cuidado con las unidades. Para el pronóstico del lunes de la semana 6, solamente el resultado es en clientes o en personas. Ya no es clientes por día, porque es un solo día. Entonces, clientes. Para el resultado del pronóstico semanal, sí te tienen que decir clientes por día. 20 clientes y 20 clientes por día durante 5 días es completamente distinto. ¿Ok? Entonces, si me han puesto en el pronóstico semanal 20 clientes y la respuesta era 20 clientes al día,
obviamente su respuesta es incorrecta y les he bajado puntos. Porque es muy distinto, es como decir la diferencia entre 20 soles y 20.000 soles. No, es distinto. Son solamente ceros, sí, ok, pero valen, ¿no? O $20 y 20 soles también son distintos. Las unidades son importantes. Entonces, ese tipo de cosas también he tenido en consideración. Como ven, han habido varios tipos varias formas en que me han presentado la información. Pero mientras que haya sido claro y ordenada la presentación de los cálculos y mientras hayan obviamente escrito la frase redactada completa, se está considerando una respuesta completa. Entonces, esto era lo que yo estaba esperando. Bueno, yo estaba esperando esto, ¿no? Lo que me prestó Jefferson. Esto es lo que estaba esperando, pero también he aceptado esto, ¿no? Acostúmbrense, son futuros ingenieros, tienen que ser capaces de presentar sus resultados apropiadamente. Es un poco en marketing personal, por cierto. Y recuerden, no usen bloqueo de mayúsculas y cuiden su ortografía y redacción. Parece que, o sea, parezco disco rayado, pero es que de verdad, hasta para preguntas así, en que tiene muy poco texto, hasta en este tipo de preguntas, la redacción puede cambiar completamente el sentido de la frase. Alguien me puso que calculó el pronóstico multiplicando el pronóstico por la demanda estacional media o algo así. No, eso es una fórmula circular, o sea, no tiene sentido. Y creo que simplemente que no leyó bien su frase o la escribió muy rápido, no se dio cuenta que estaba siendo confuso. Entonces, sean sencillos, escriban frases cortas, pero completas. Esto para lo que es la práctica y los cálculos a realizar numéricamente. Igual, para el examen final, no necesariamente el examen va a tener un ejercicio idéntico a lo visto en el caso de don Federico. Puedo presentarle datos distintos. Tal vez ya no estamos trabajando con clientes, sino con soles. Tal vez el dato no le voy a dar por clientes al día, sino número total. Entonces, tienen que leer bien el enunciado, porque con esos pequeños cambios se van a confundir completamente. Y obviamente en la realidad, nadie le va a dar los datos así en el mismo formato y la misma forma que en el ejercicio. Entonces, tienen que ser capaces de adaptarse. Luego, sobre la práctica calificada 4, creo. A ver, ¿cuál era? Vista previa. Creo que en la práctica calificada 4, sí. Les he asignado una nota de concepto en la práctica calificada 4. En esta nota de concepto estoy considerando su asistencia a clase, participación, ética y puntualidad. Cumplimiento de actividades. Básicamente, en general no hemos tenido problemas de ética tan graves, así que más estoy teniendo en cuenta qué tanto han participado, qué tanto han asistido y demás. Hay algunos que sí participan, hay otros que se quedan callados. Algunos que faltan mucho, pero también participan mucho. Entonces, he tenido en cuenta varios criterios y a partir de eso les he puesto comentarios y la nota correspondiente. El resto de la información yo creo que es de las cosas creo que es bastante evidente. Así. También hubo problemas con la pregunta sobre el desarrollo de productos. Les estaba pidiendo en la práctica 4 que me digan cómo generar ideas de nuevos productos. No les estaba pidiendo recomendaciones de productos. No les estaba diciendo qué es lo que se debería lanzar en esa empresa. Les estaba diciendo cómo identificar oportunidades, cómo generar ideas. Y para eso nosotros tuvimos una clase en la que vimos ese tema. Ahora me he dado cuenta que al menos una persona, si no más, han buscado en internet información y han tratado de utilizarla y está completamente como que confusa su respuesta, se nota. Otros simplemente o no entendieron la pregunta o pusieron lo que se les ocurrió en ese momento. Yo estaba buscando que ustedes me demuestren conocimiento del tema
y que respondan a las preguntas que les había presentado. ¿Cómo lo debían responder? Bueno, tenían que referirse a las clases sobre desarrollo de productos y lo que dijimos acerca de de cómo encontrar grandes ideas para nuevos productos, en donde nos referimos a que podíamos basarnos en, obviamente, sesiones con grupo de clientes, darles tiempo a los trabajadores técnicos, hacer lluvia de ideas, comunicarnos con los proveedores, asistir a exposiciones comerciales y demás. También habían ideas, maneras específicas para obtener ideas de los propios clientes, indicando acciones concretas que podrían cumplir. Eso también ha sido mencionado. También podría hacer referencia a la utilización de las tendencias de comportamiento del consumidor y referirnos a lo que decía trend watching y también a lo que se refiere Quiñones acerca de entender al consumidor, cuestionar nuestros axiomas y demás. Entonces, eso era lo que yo estaba esperando para esta parte, obviamente aplicada a su trabajo grupal, y no estaba esperando todas las formas, había si puede haber, porque como se imaginarán serían como 20, 30 elementos, o sea, no todas, pero sí una variedad, y que muestren que habían al menos leído estas diapositivas, que habían entendido los conceptos. Eso es lo que estaba buscando. Algunos me hablaban ya de hacer prototipos o hacer pruebas de mercado. No puedes hacer una prueba de mercado si no tienes primero una idea. El prototipo de qué cosa lo vas a hacer si no tienes todavía el concepto. Hasta la prueba de concepto. Para hacer una prueba de concepto tienes que tener el concepto. Entonces, el orden es incorrecto. Comienzas con la idea, identifica la oportunidad, tienes una idea y después vas a ir desarrollándola. Puedes hacer pruebas de concepto cualitativas, puedes hacer desarrollo, puedes determinar las especificaciones generales a nivel de sistema, especificaciones a nivel de detalle, hacer prototipos, hacer más pruebas. Y al final del proceso puedes hacer las pruebas de mercado. Pero ese orden es importante. Entonces, ahí también hubo bastantes dificultades. ¿Alguna pregunta adicional sobre las prácticas? Sí, Miss, disculpe, solo para dejar las cosas en claro, entonces no todos tienen comentarios en la pregunta que usted dejó en cuanto a las asistencias y todo eso, ¿verdad? ¿No todos tienen comentarios? Sí, deberían tener comentarios. Normalmente No. les pongo, es sobre 4 puntos. Sí, pero Si no, les- yo acabo si de realizar tienes- mi examen y no Si hay nada. tienes, Yo tampoco, si ingeniera. tienes, si tienes de 3.5 a más, tal vez no tengas comentarios. Pero si tienes menos de 3.5, sí debería haber comentarios. ¿Tienes la nota al menos? Sí, en el SAP estoy con 11. No, pero en el aula virtual, ¿puedes ver tu nota? A ver. Ingeniera, yo también estoy en el mismo caso. no se No puede puedo ver mi mirar. nota. Es que no se puede No se ver. puede mirar, ya. Ok, En el SAT no. No, calma. en el aula virtual no. En el SAT sí se puede. Ok, Sí, exacto. tranquilos. Eso solo es cuestión de configurar, cambiar la configuración. No me hagan carga mucho. Ya, entonces esa es la práctica 4, ¿no? Sí. Ahorita lo cambio. La práctica 3 sí pueden revisarla en el aula virtual, ¿no? La práctica 3 sí se ve. Ya. Estoy cambiando entonces la configuración en la práctica 4. Esperen unos segundos y luego actualizan y les debe aparecer. Ya, listo. ¿Otra pregunta? Luego, para Ingeniera, la puede práctica... ¿Qué cosa? para el examen final puede habilitar para subir fotos nomás. Para copiarle para tomar captura de, ¿cómo se llaman? Del Excel y ponerle en un No. solo. No. Ya, muchas gracias. Por dos razones, te voy a explicar. Primera razón, se demora mucho subir los archivos y siempre el problema de que no sube bien, sobre todo en el examen donde hay varias personas subiendo. Entonces,
no me gusta ya subir fotos porque me gustaba hacerlo, antes lo hacía, pero es todo un tema porque nunca funciona bien. Segundo, como les estoy diciendo, no quiero que me entreguen solo el Excel. Quiero que me presenten la información correctamente presentada, incluyendo los cálculos. Es a propósito que yo quiero ver que hayan presentado los cálculos y los tienen que explicar y presentar bien. Posiblemente le voy a pedir que se lo expliquen verbalmente. Todo eso también para asegurarme de que lo están usando ustedes y que no lo están copiando. Y les aseguro que en estos ejercicios yo me doy cuenta cuando se han copiado, cuando les hago hacer eso. En el otro salón puse 0 por plagio, porque se plagiaron en el ejercicio cuantitativo, en el ejercicio de cálculo. Se nota, o de esta forma se nota. Entonces, no es cuestión de simplemente hacerlo en Excel, tienen que escribirlo y detallar los cálculos. Si no hubiera plagio, si las cosas fueran más honestas, tal vez no habría tantas dificultades, pero realmente en la situación en la que nos encontramos, me veo en la necesidad de ser un poco más estricta en estos casos. Sobre todo ahora que ustedes obviamente están haciéndolo todo por internet. Le digo eso porque en Entonces, mi caso yo le hice todo en Excel y solamente le puse las respuestas por eso. Ya, pero si no se puede... no, pero es que en el enunciado se indicaba que tenían que presentar los cálculos. Tienen que leer el enunciado, por eso. Es parte de la práctica. Profesor, y presentarlo así hecho a mano en una hoja, así detallado con los cálculos, ¿podría ser? Es que, Podría profesora, a ser, mano es un poco más rápido el que problema es digitarlo. que es más rápido, pero ustedes son del siglo XXI, yo tipeo más rápido lo que escribo. Tienen que acostumbrarse, pero no, ya, miren, el tema es que, de verdad, lo de las imágenes siempre causan problemas, esa es primera cosa. Y segundo tema es que tengo que asegurarme de que no me van a poner cualquier cosa. O sea, tienen que escribirme, tienen que presentar la información apropiadamente. No es que tampoco estén contra la hora, o sea, yo siempre les doy tiempo para que hagan las prácticas en su momento. Si supieran la teoría y no tuvieran que estar buscándola en ese momento en internet o en diapositivas, terminarían la práctica mucho antes. Entonces, si quieren avanzar más rápido, estudien y van a tener tiempo de sobra para hacer los ejercicios. Ingeniera, buenas Eh, tardes. Hace rato mostró una plantilla de cómo teníamos más o menos que presentar el ejercicio. Yo le tomé foto a una, pero no, eran dos. No sé si puede mostrarla otra vez, por favor. la primera es la mejor. La segunda Sí, es la primera, simplemente exacto, los... la primera no le tomé captura. A ver. Realmente no es una plantilla, es la forma en que lo hizo uno de tus compañeros, pero aquí va. Ahí está. Listo, muchas gracias. Ya le tomé captura. Ya, sobre la práctica calificada 3, simplemente he tenido en cuenta obviamente los nombres que están en las carátulas y creo que les he puesto varios comentarios para que entiendan cómo ha sido calificado la parte asincrónica. Y la parte sincrónica también es similares comentarios acerca del ejercicio, ¿no? O sea, eso es el mismo tema. ¿Hay alguna pregunta sobre la parte sincrónica que no les ha quedado claro? De la práctica 3. Teoría, ejercicio. No, creo que era simplemente un ejercicio y 3 preguntas de teoría, así que no hay mucha dificultad. Sí, recuerden eso sí, en la parte, la pregunta sobre los acontecimientos erráticos, el componente acontecimientos erráticos representa la variabilidad aleatoria en la serie de tiempo. Dicho componente es impredecible, no debemos intentar predecirlo, eso es verdadero. ¿Okay? Creo que eso no hay mucha dificultad porque les aparece si la respuesta es verdadera o falsa, entonces eso lo pueden revisar.
Ahora, para subir puntos, entonces, que me están planteando. Subir puntos. Podemos hacer, ¿qué me proponen? Porque no se me... Que presenten ejercicio, ingeniera. No, ejercicio no, porque lo copian nada más. Aparte que tendría que hacer el ejercicio y se demora. Miss, Hay una oral, y hay una oral. en la publicidad diría yo, el Pero original. la publicidad es parte del trabajo grupal, eso ya está hecho. Igual lo tienes que hacer. Por eso, pero digamos, lo que usted mencionó, la originalidad, el empeño que se llega a poner. O sea que porque tu publicidad es muy original, debería Y pongan poner su puntos ejercicio. extras. No, pero No voy a poner ejercicio. No hay tiempo para ejercicio. entonces, Miss, ¿qué podría ser? Además que el trabajo grupal es grupal. Y después va a haber problemas con eso de que es grupal y demás. Ya, me van a hacer... una infografía. Para 3 puntos extras en la práctica de su elección. Me tienen que decir qué práctica. Entonces, hacer una infografía sobre data mining y su uso en el marketing. Ya, hasta 4 puntos, ¿ya? Entonces, no es que tengan 4 puntos, pero sobre 4 puntos. Eso es, sobre 4 puntos extras, pueden obtener hasta 4 puntos extras en la práctica de su elección. Hagan una infografía sobre data mining y su uso en el marketing. Incluyan las fuentes de información. Ítem los autores, eso es importante. Formato y contenido serán considerados en la calificación. Miss, disculpe, incluir, ¿qué dijo, por favor? Fuentes de información. Citen. Eso está en el chat, he puesto las indicaciones también. Gracias. ¿Hasta qué día? Hasta el miércoles. Va a decir hasta el jueves 10 de noviembre. ¿Es individual, profesora? Sí. Sí, ¿no? ¿Y por dónde lo vamos a presentar? ¿Lo vamos a subir? ¿Va a haber así como las prácticas para poder subirlo? Voy ¿O a así crear por- una tarea Ah, ya. Miss, PDF, ¿ok? Miss, en dicho documento mencionamos también, imagino, al final, ¿no? Qué práctica va a poder asignar esos puntos. Sí. Sí, en el título, en el nombre del archivo. Ya, Miss, gracias. Háganlo bien, ¿no? Porque me va a demorar tiempo en revisar, así que no me van a perder el tiempo. Estaría bien ocupada. ¿Alguien ha hecho algo de trabajo de visión solamente para asegurarme de que no se me ha pasado nada?
¿No? ¿Todos tienen todas sus notas? Excepto el trabajo grupal, obviamente. ¿Sí? Ok. Profesora, una consulta sobre el trabajo de la semana 12 en la sesión 2, la parte asincrónica. ¿Eso a dónde iba? ¿Era como puntaje? No, no todas las actividades eran con puntaje. Ah, ya. Se consideraba la nota de concepto, no aparte. Ya con eso terminamos entonces la clase de hoy. Voy a apuntar esto en una tarea del aula virtual. Y nos vemos el miércoles. Recuerden, todos tienen que estar listos para exponer el miércoles. Voy a después hacer una lista de programación para las exposiciones, pero si no me dan información sobre horarios o demás, entonces yo considero que todos pueden exponer en cualquier momento y los voy a programar simplemente a mi criterio. Entonces asegúrense de avisarme hoy día mismo si tienen alguna dificultad y qué día tendrían dificultad y en qué horario. El mismo miércoles, entonces, para las personas que sí van a poder poner, va a salir la lista, ¿verdad? Voy a tratar de que salga antes, Y mandarlo a la pero delegada, supongo. lo pondría en el aula virtual. Ok, Miss. Ok, listo. Ahora sí, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.